Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre un atributo de Dios, que es el Dios de toda fidelidad. Cuando usted conoce la fidelidad, no sé cuánto usted conozca lo que significa fidelidad, o cuánto tiene en su cabeza por fidelidad, o cuánto entiende usted sobre la fidelidad, ¿me entiende? Pero yo me busqué el diccionario bíblico para encontrar el concepto de lo que la fidelidad bíblica significa de parte de Dios. Y oiga, es muy curioso, la palabra se dice emuna, dice firmeza y seguridad. Eso es lo que es fidelidad, es firmeza y seguridad de saber que aquel que promete algo lo va a cumplir, o aquel que a quien yo le prometo algo, esa persona sabe que yo la voy a cumplir. Hace algún tiempo atrás yo leí un libro sobre cómo se ha perdido en el tiempo de hoy la palabra, el poder de la palabra, el poder de decir yo haré esto y lo hago. Hoy en día tenemos que tener muchos seguros, muchos contratos, muchas cosas que nos permitan tener una cierta seguridad de que la otra parte va a cumplir con lo acordado. Aún que usted compre una casa, por ejemplo, si usted no sabe para comprar una casa, aún cuando usted compre una casa, usted tiene que firmar unos documentos en los cuales usted se compromete como comprador a cumplir ciertos requisitos y el vendedor otros ciertos requisitos. Y aún así, hermanos, mucha gente que compra casas sin ver lo que hay detrás de esta casa, cuando va a hacer el registro, se encuentra que esta propiedad tiene muchas deudas. Con lo cual, el día de hoy, la palabra ha perdido su significado de una manera tremenda. Yo espero que nosotros como cristianos podamos tener una palabra en la cual seamos fieles a lo que creemos, fieles a lo que decimos, fieles a lo que pensamos. Acompáñenme por favor esta mañana al libro de Josué 21. Es muy curioso cómo la palabra nos ilumina con respecto a la fidelidad de Dios, obviamente, ¿no? Porque permítame decirle que en la tierra hoy en día la humana está llena está llena de matices. Yo soy fiel si tú a cambio me das algo. Yo soy fiel hasta que pase algo. Y somos así de esta manera. Uno es fiel a ciertas cosas hasta que pasa cualquier cosa. Sin embargo, Dios es fiel porque Él es un Dios de fidelidad. Mira lo que dice el libro de Josué 21, en el versículo 43 al 45. Reina, toma la Biblia si no tienes Biblia, por favor. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hermanos, si algo tenemos que tener muy seguro es que Dios es un Dios fiel, tanto para lo que ha prometido que hará por bueno, como cumplir su ley por exigencia de Él. Dios ha dicho que la paga del pecado es muerte, y os lo aseguro, hermanos, que la paga del pecado será la muerte. Así como que la dádiva de Dios para los hijos de Dios es vida eterna, os lo aseguro, hermanos, que la dádiva de Dios para los hijos de Él es vida eterna. Y eso va a cumplir, querramos o no querramos, porque Dios es un Dios fiel. Su fidelidad es inmutable. Me llama mucha atención que el autor de este libro dice que si uno de los atributos de Dios no será cumplido en su máxima expresión, Él dejaría de ser Dios como tal. Porque eso Él es Dios. Porque Él no puede variar. Él es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios todo amor, el Dios de toda fidelidad. En esta mañana es lo que queremos aprender un poco más de Él. Amén. Dice Deuteronomio 7:9:
Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Dice el autor que la fidelidad de Dios es como un traje que a él lo envuelve. Y es curioso porque la Biblia declara que Dios no puede negarse. Mire lo que dice, acompañe por favor este versículo. 2 Timoteo 2:13, por favor. Dice el autor que para Dios actuar con fidelidad es hacer su naturaleza propia de él. Pero mira lo que dice 2 Timoteo. Segunda de Timoteo 2:13. Miren la declaración del apóstol Pablo con respecto a la fidelidad de Dios en este texto. ¿Lo tiene todo? No. Encuéntralo por favor, porque es importante conocer en esta mañana cuán fiel es Dios. Segunda Timoteo 2:13. 1100. Gracias. Amén. Amén. Mira lo que dice así. Dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, si esta mañana usted graba en su corazón este texto y no lo usa como una excusa, sino lo usa como una promesa para que usted sea fiel, habremos como cristianos ganado mucho en el camino hacia la gloria eterna. Porque el problema de nosotros como seres humanos es que nosotros somos infieles. Y a veces nuestra fidelidad está apegada con respecto a cuánto Dios me puede dar a mí, cuánto Dios está cerca de mí. Pero cuando Dios no hace conforme yo creo que es lo mejor para mí, mi fidelidad empieza a descender. Entre seres humanos nosotros, nuestra fidelidad está muy condicionada al actuar del otro. Yo soy fiel a mi trabajo mientras mi trabajo me pague. El día que mi jefe me diga: oye Patricio, este mes no tengo para darte el sueldo, el próximo mes me diga: Patricio, no tengo para darte el sueldo, yo les aseguro que el tercer mes yo estoy buscando otra empresa. Toda esa fidelidad que yo dije tener hacia mi empresa, no la voy a tener más, porque nuestra fidelidad es de esta manera. Sin embargo, Dios, hermanos, Él es fiel, aunque nosotros fuéramos infieles. Y lo que viene en mi corazón siempre cuando leo ese texto es entender que esto no es una carta abierta para que hagamos lo que nos dé la gana, total, Dios es fiel, sino más bien para que podamos comprender su fidelidad y anhelar que Dios ponga en nosotros esa forma de fidelidad hacia Él y hacia nuestros semejantes. Amén. Amén. Dice la palabra en el Salmo 36:5, no lo busquen, yo se lo voy a leer. Dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Su fidelidad está más allá de toda comprensión humana. Nosotros como seres humanos podemos comprender lo que significa la infidelidad, porque eso es lo que está al ras del día, porque eso es lo que hay día a día. Nosotros vemos hoy en día infidelidades en todos los ámbitos. En mi país, por ejemplo, un presidente toma el cargo y jura fidelidad al pueblo, jura fidelidad al partido al cual pertenece, y a los 2 días siguientes se gira totalmente y se cambia a otro partido político y hizo del Ecuador un desastre. Y no quiero decir que el Ecuador perece o padece por culpa de este presidente. Lo que quiero decir es que nosotros como seres humanos somos infieles. Nuestra naturaleza muchas veces nos lleva a ser infieles. Yo trabajo mucho con el tema de las empresas. Esa es una de mis aficiones. Y hay empresas que los directivos, sabiendo que la empresa está a punto de ir a quiebra, se mantiene callado y incita a sus trabajadores a comprar más acciones. Y mucha gente, yo no voy a hablar de la empresa porque la empresa es muy conocida, pero mucha gente se quedó en la ruina
Porque mucha gente vendió todo lo que tenía por comprar esas acciones, porque creyeron en esa gente. Y esta gente les fue infiel. Esa gente, sabiendo que la empresa se iba a pique, permitieron que comprasen acciones. Y mucha gente quedó en la calle. De esta manera es nuestra infidelidad, hermanos. Sin embargo, la palabra de Dios nos anima a comprender en el día de hoy que Dios es fiel. Dice el autor: es por esto, llamando a la fidelidad de Dios, que el creyente exclama: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso está en la palabra de Dios y es algo seguro, hermanos, que su fidelidad es nueva cada mañana. Si nosotros somos infieles, recuerden, Él no puede negarse, Él permanece fiel. Pero esperemos que en el día de hoy nosotros como cristianos podemos caminar anhelando ser fiel a ese Dios, anhelando ser fiel a lo que Él es, a lo que Él hizo, a la obra que Él hizo. ¿Recuerda cuando hablamos de la cruz de Calvario? ¿Recuerda cuando hablábamos como hombre cuánto sufrió Cristo, cuánto padeció Cristo? Y como Dios, cómo se despejó, se despoja de sí mismo, se pone en condición de siervo y viene a morir por hombres y mujeres infieles. Hay un libro que me impacta mucho en la Biblia. No sé cuántos han leído el libro del profeta Oseas. Este libro es muy impactante, porque Dios manda a este profeta a casarse con la mujer ramera, sabiendo que la mujer lo iba a traicionar y a traicionar y a traicionar, y aún así Dios dice: ve, cómprala y tráela y remídela. Y ve y cómprala y trae y redímela. Y así muchas veces. Y al final del libro, Jehová le dice al pueblo: así eres tú, como esta mujer ramera. Hermanos amados, muchas veces a lo largo de nuestras vidas, el ser humano así se acuerda con Dios, con un Dios que es fiel. Nosotros nos mantenemos muchas veces infieles. La idea de esta mañana es que el conocer más de la fidelidad de Dios nos lleve a amarlo más y nos lleve a serle fiel. Amén. Amén. Miren lo que dice el libro de Hechos 10:23. Por esta cosa, dice el autor, aceptar la fidelidad de Dios es como una verdad divina, y otra muy distinta es actuar de acuerdo a ella. Nosotros podemos comprender que Dios es fiel, entender en el corazón que Dios es fiel, pero actuar de una manera totalmente diferente a esa fidelidad. Dice, fiel es Dios que lo prometió, palabra fiel es esta que Él ha dicho. Todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él anunció para nuestra vida, ya sea bueno o malo, hermanos, Dios lo va a cumplir, porque Él es fiel. Y su fidelidad no depende de nosotros, hermanos. Y eso es algo que nosotros nos tiene que tener, nos tiene que llenar de admiración y de muchas respuestas, o más bien de muchas preguntas. Porque ¿cómo puede ser que un Dios sea fiel a un hombre que lo rechaza constantemente? ¿Recuerda cuando hablábamos la semana pasada sobre el poder de Dios? Que Dios tiene la capacidad de hacer así y desaparecernos. Hermanos, Dios es tan fiel a su palabra que no nos extermina, aunque a veces nosotros, como seres humanos, nos mereciéramos eso. Cuando vemos por la ventana de la sociedad, hoy en día, vemos una sociedad alejada de Dios. No sé cuándo usted vio esta semana este video que puso el hermano Daniel, me parece, con respecto a la iglesia en China. A mí me impactó mucho, la verdad. Me impactó mucho porque pienso en nuestros hermanos en China que viajan kilómetros por llegar a escuchar una palabra, que se aprenden versículos enteros, capítulos enteros, porque aman la palabra. Y el predicador decía, y nosotros, hablando de Norteamérica, tenemos en las casas 2 Biblias. Yo pensé, tengo 4. No, 5, porque me tengo que armar una hora última. Tengo 5 Biblias, ¿sabes? Y pienso en cómo es que Dios tiene que trabajar en una sociedad para que esa sociedad se vuelva hacia Él. ¿Es que acaso necesitamos que venga una persecución terrible? ¿Es que acaso necesitamos que nos empiece a perseguir el gobierno, como lo hace en China, para que nuestra
fidelidad, nuestro amor se ha puesto a prueba. De tal manera, dice el apóstol Pedro, que esta fe que tenemos, o que decimos tener, se ha puesto a prueba para ver dónde estamos, hermanos. La fidelidad de Dios, dice el autor, que es, sin duda alguna, es una fidelidad que no se puede comparar con nada ni nadie. Nada ni nadie puede ofrecerle ese tipo de fidelidad. De ahí que la palabra de Dios nos anima a confiar solo en Él. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos amados, si usted no quiere pasar por momentos difíciles, en los cuales se pone toda su confianza en otro ser humano, aprenda que su confianza completa debe estar puesta en Dios, porque Él es fiel. Él es eternamente fiel. Dice el autor, cuando tenga la tentación de dudar de la fidelidad de Dios, usted debe de entender que lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Porque el autor nos lleva a comprender que a veces, como seres humanos, pasamos momentos difíciles, en el cual parece ser que Dios se olvidó de nosotros. ¿Recuerda cuando hablábamos del día viernes sobre las tribulaciones? El viernes tocamos el tema de las tribulaciones, de cómo pasan las tribulaciones, y que cuando pasamos la tribulación solemos ser ingratos con Dios, solemos olvidarnos de Dios, y hay un camino que te lleva hacia Cristo, que te lleva hacia la cruz, y otro camino que te lleva al mundo, y a tomar todo lo que el mundo te ofrece. Hermanos amados, cuando usted se sienta tentado a dudar de la fidelidad de Dios, no se olvide nunca que Dios es fiel, y que aunque usted fuera infiel, Él permanece fiel. No es que Dios deja de ser fiel porque usted le fue infiel. No es que Dios descienda en fidelidad porque usted es infiel. Dios es fiel porque es su naturaleza. Eso es lo que a Él le cubre. Él está rodeado por completo de todo lo que Él es como esencia. Y una de esas partes de esa esencia para comprender es su fidelidad. Hermanos amados, en esta mañana, que esa fidelidad de Dios nos anime a serle fiel a Él. Mire lo que escribió un poeta, William Cowper, respecto a la fidelidad de Dios. Dice, no juzgues al Señor por el débil sentido, sino confía en Él por su gracia. Detrás de un providencial ceño fruncido, oculta una cara sonriente. Vosotros santos, temerosos, tomad coraje, renovado. Las nubes que tanto temes son ricas de misericordia y se romperán de bendición sobre tu cabeza. Escribe este poeta, hablando de momentos difíciles, en la cual parece ser que la fidelidad de Dios no se ve en nuestras vidas, en la cual el momento turbio que opaca, ¿sabe? Yo siempre comento esto, el eclipse como tal es que tu perspectiva hace ver que la luna tapa al sol. Hermanos amados, no permitas que tu problema, que la situación por la que atraviesas, eclipse lo grande que es Dios. Porque Él es Dios y Él es grande y Él es fiel y Él estará allí siempre. Es tú, soy yo el que necesitamos caminar creyendo esto. Ahora bien, para conocer esa fidelidad debemos estar codo a codo con el Señor diariamente, porque si no podemos ser tentados a dudar de la fidelidad de Dios. Dice el autor que así como su fidelidad es fiel para hacer las bondades a nosotros, también su fidelidad es fiel para cumplir con lo que ha prometido. Y si no, nos lleva a mirar a cómo trató Dios a Faraón, a Coré y a Can y a otros semejantes. Y así será usted, mi lector, dice él. A menos que usted huya hacia Cristo buscando la protección de Él, Dios hará cumplir su palabra en el final de los tiempos, en el cual dice que ningún pecador saldrá librado del juicio eterno de Dios. Y eso, hermanos, es una palabra fiel en la cual hacemos bien en oírla, en aprenderla y en memorizarla. Dice el autor que Dios es fiel en disciplinarlo a usted, en disciplinarle a mí, en disciplinar a su pueblo. Es por su fidelidad, hermanos, que Él no puede ir en contra de lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho que a nosotros nos va a pulir, que a nosotros nos va a llevar,
que muchas veces nos va a poner situaciones difíciles. Yo recuerdo el texto en el cual el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y yo creo que aquí, usted y yo como padres, nunca permitiríamos que nadie zarandee a nuestros hijos. Y haríamos hasta lo imposible por evitarle este dolor. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: y yo he orado para que no le falte la fe. O sea, el zarandeo iba a venir, hermanos, porque Dios es fiel. Cuando usted pase momentos difíciles, usted sepa que Dios es fiel y que Dios está allí, pero que su fidelidad es lo que a Él lo lleva a actuar, porque Él necesita transformarla a usted en la imagen de Cristo. Y para eso nosotros debemos de pasar por momentos de aflicciones, hermanos. Aprendimos el viernes que la aflicción no es mala, que la aflicción es buena, porque la aflicción nos lleva a conocer más a Cristo de una manera más íntima, de una manera más segura. Y todo eso, hermanos amados, es en base a la fidelidad de Dios. Dice: Dios no solo es fiel a pasar de las aflicciones, sino también es fiel a enviarlas. Entonces castigaré con rebelión y con azotes de iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad. Salmos 89, 32, 33. El castigo de Dios, dice, siempre viene detrás de una misericordia de Dios. Dios siempre que va a actuar y que va a actuar de una manera fuerte de usted, créame, siempre vendrá el bálsamo de su misericordia. Porque Dios no va a permitir que usted sea destruido. Por eso no nos vamos a perder, dice la Biblia. Ahora bien, Dios es fiel y esa fidelidad de Dios va a hacer que usted y yo, hermanos amados, tengamos que pasar por muchas situaciones. Porque al final la obra del Espíritu Santo se va a completar. Y esa es una promesa preciosa. Amén. Que no importa cuánto tarde, Así el Señor, usted y yo vamos a ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Aleluya. Nos guste o no nos guste. Si usted es elegido por el Señor, usted está en las manos de un Dios fiel. Dice el autor en Primera de Tesalonicenses: fiel es el que os llamó, el cual también hará. Hermanos amados, no importa cuánto nosotros pongamos a huir de parte de Dios, no importa cuánto usted intente escapar de sus lazos de amor, Él es fiel y su fidelidad hará que usted y yo no nos perdamos al final del camino. Ahora bien, amemos al Señor y seamos de fiel, porque estoy seguro, segurísimo, que vivir siendo fiel a Cristo es mucho mejor que vivir siendo infiel a Dios. Amén. Que en esta mañana Dios nos ayude a comprender esto. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: el fundamento de Dios está firme. Pablo le dice a Timoteo: yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:2. Con lo cual, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: yo sé quién he creído, hermanos. Y el apóstol Pablo hace una declaración hermosa y él dice que Dios es fiel y que podamos aprender de Él y que actuemos como Él y vivamos como Él, porque Él vivió y actuó como Cristo Jesús. Con lo cual, el anhelo de esta mañana, como nosotros como iglesia, es que aprendamos que Dios es fiel y que salgamos de aquí no emocionados, sino convencidos de la fidelidad de Dios, y sin importar lo que pasemos el día de mañana, podemos estar seguros de que su fidelidad es eterna y sus misericordias nuevas cada día. Cada día. Amén. Amén. Amén, hermanos. Esto es lo que tenía. Lo siento mucho. Gracias, Señor.